es mujeres o una mujer virtuosa en construcción. En la noche de hoy vamos a disfrutar la parte número 4, la parte número 4 de este disfrute o de este libro, para poder recibir más luz todavía, poder ser aún más fortalecidas y vacunadas con esta palabra de salvación. El día de hoy es posible que me toque minimizar la presentación para darle ingreso a las hermanas, porque no tengo los dos dispositivos como normalmente lo hago para poder admitir a las hermanas. Entonces, para que nadie se pierda de este disfrute, vamos a ejercitarnos en paciencia, y cuando toque minimizar la presentación lo haremos para que ninguna hermana quede por fuera, como por ejemplo ahora. Necesitamos que todas las hermanas puedan estar en esta comunión, y bueno, que el Señor nos ayude aquí en un sentido para poder darle participación a todas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, bueno, amadas hermanas, esta cuarta parte de, de nuestro libro, de nuestro disfrute, una mujer virtuosa en construcción, tiene que ver con el liderazgo en la iglesia. Amén. Entonces vamos a ir tomando de parte del Señor una visión, la visión que Él tiene sobre el liderazgo en la iglesia. Entonces hoy el título de esta cuarta parte es la relación con el liderazgo de la iglesia. Amén. La relación que tenemos con el liderazgo de la iglesia. Y vamos a empezar enfocándonos en Efesios 4, versículo 11 y 12. Todas, por favor, amadas hermanas, tengan la Biblia en la mano. Vamos a buscar los versículos, vamos a estar allí, y le pido el favor a mi hermana Marlidia que por favor nos ayude, puede abrir su micrófono y nos puede ayudar con la lectura de Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Y las demás hermanas las seguimos allá en nuestra casita con el micrófono apagado, pero vamos siguiendo la lectura. Amén. Amén. Un momentico, regálame un segundito. Adelante, mi hermana, no te preocupes. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Aleluya, porque es Él mismo. Amadas hermanas, Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Es nuestro Padre Celestial. Él mismo fue aquel que permitió y estableció que en la iglesia tengamos pastores, tengamos maestros, tengamos profetas, y todo esto tiene un solo fin, y es que seamos perfeccionados. Entonces, tiene como título Rompiendo Fortalezas, este primer punto que vamos a tocar. ¿Por qué rompiendo fortalezas? ¿Qué es una fortaleza? Nosotros tenemos la bendición, por vivir aquí en Cartagena, de conocer que en el centro de la ciudad hay unas murallas, ¿cierto? Y de hecho, por eso nos llaman la ciudad amurallada. Entonces, esas grandes murallas tenían una función, y la función era evitar que las personas que estaban fuera tuvieran acceso a la parte central o a la parte de adentro de la ciudad. En este sentido, las fortalezas lo vamos a ver, normalmente lo vemos como algo positivo porque servía para protegerse, para resguardar. Pero en este sentido, cuando nos referimos a la palabra fortaleza, recuerden, impide la entrada de. Entonces nos vamos a centrar en eso. El Señor nos quiere hablar acerca de nuestra relación con el liderazgo en la iglesia, pero hay fortalezas, hay algo, barreras que están impidiendo que la luz del Señor
referente a esta relación puedan entrar en nuestro ser. Y vamos a ir descubriendo cada una de esas fortalezas. La primera es tener claro que ese pensamiento que se tenía y se mantuvo por muchos años en nuestro entorno, en nuestro medio, de que no había pastores en la iglesia en Cartagena, en la iglesia en Turbaco, en la iglesia en Colombia, en la iglesia no habían pastores. En la vida de la iglesia se decía que no habían pastores. Se, se pensaba de una manera, digámoslo así, buena, porque se decía, no todos somos iguales, no hay líderes, no hay pastores, pero la luz del Señor, el Señor siempre avanza y siempre trae una luz más específica de acuerdo a la necesidad del momento. Y el Señor nos fue mostrando poco a poco a través de los líderes, de los maestros y de todas las personas que el Señor nos colocó, que nos llevaban la delantera, nos llevó a ver que en cierta forma pensar así había hecho de que algo negativo se filtrara. Y era que como no hay líder, no hay quien gobierne, entonces todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y esto lo digo en un sentido muy respetuoso, pero sabemos que es así. En cualquier lugar que no hay figura de autoridad, en cualquier lugar que nosotros vemos que no hay quien lidere, quien tome la delantera, ¿qué sucede? Cada quien hace lo que quiere. Cada quien forma de hacer las cosas a su manera. Entonces, el Señor en su soberanía y en su misericordia nos permitió ver que en la iglesia sí había un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y nos amplió esa visión, diciendo que en la iglesia había un orden que fue constituido por Dios, donde veíamos apóstoles, veíamos profetas, veíamos evangelistas, pastores y también maestros. Y como lo acabamos de ver aquí en la Biblia, no es que alguien se lo inventó, es que la Biblia lo dice y nos comprueba de que en la iglesia sí hay un orden. Pero hay una claridad muy grande y es que este orden no obedece a una posición. Entonces podemos ir derrumbando fortalezas. Decimos, es que se pensaba que no habían líderes, se pensaba que no habían personas que tomaran la delantera porque se creía que se estaba hablando de una posición, que estábamos hablando de una posición. Entonces, al hablar de una posición, decíamos, no, porque todos somos iguales. Y esto es real, hermano, a los ojos de Dios, en cuanto a importancia, claro que sí, todos somos iguales. Por eso en la iglesia, este orden o esta organización divina no obedece a una posición, no obedece a un título, obedece al crecimiento en vida. Entonces podemos decir ahora que en la medida que la vida crece, permite que se ejerza de forma espontánea un liderazgo. La palabra en esta semana nos hablaba de que los hijos que son hijos inmaduros, hijos pequeñitos, ellos participan de una porción, pero no pueden reinar, no pueden gobernar, no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque les falta madurez. Entonces, esto es también parte de esta porción que estamos viendo en esta noche. El orden que Dios estableció en la iglesia no es por una posición. Todo eso que usted lee ahí arriba, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, eso no es un título, no es que alguien va a la universidad y dice, yo quiero ser un apóstol, fórmenme como un apóstol. Hay formación de teología, de estudios bíblicos, pero nadie va y dice, yo quiero ser un apóstol, vengo a estudiar la carrera para ser apóstol y que me den un título que diga que soy apóstol, otro que sea profeta, otro evangelista. No, son funciones en vida que Dios le da a los miembros del cuerpo. Debemos entender entonces, amados hermanos, que por qué muchas veces el enemigo quiere esconder un poco el tema de la autoridad. Esto sucede, mis amadas hermanas, porque desde él mismo surgió la rebelión.
Todos sabemos que el enemigo de Dios inicialmente no era enemigo, era un ángel, era la mano derecha de Dios, y en cuanto a cooperación, él era un cooperador de Dios. Pero hubo, como dice la palabra, se halló maldad en su corazón. Y esa maldad produjo en él un deseo de rebelarse contra Dios y decir, no acepto que Dios sea la máxima autoridad, yo quiero ser, ni siquiera, ni siquiera solo se conformó con pretender ser igual a él, quería estar sobre Dios. Él quería ocupar el lugar de Dios. Y esa rebelión en su corazón lo llevó a cuestionar la autoridad. Entonces debemos entender, amadas hermanas, que la rebelión es el origen de cuestionar la autoridad. Cada vez que en mi corazón surge un sentimiento de yo, ¿por qué me tengo que hacerle caso a Amada? ¿Por qué me tengo que someter a Amada? ¿Por qué? Para ver, cuando surge eso en mi corazón, yo debo estar clara que el origen es la rebelión, de que no son, que yo tengo la razón, que es que a mí no me parece, es simplemente y llanamente, hermana, rebelión. Y esa rebelión ya sabemos de dónde se originó. Ya sabemos dónde está el origen de esa rebelión que en el hombre surgió, pues sencillamente tiene su origen en el enemigo de Dios, tiene su origen en esa maldad. Pero quiero que ahora abordemos cada una en su Biblia. No lo vamos a leer por causa del tiempo, pero quiero que cada una en su Biblia marque la porción que está en Números 16. Números capítulo 16. Usted, cuando tenga su tiempo de comunión con el Señor, su espacio de lectura, va a aprovecharlo para leer esta porción. Yo se la voy a parafrasear en este momento para contextualizar. Número 16 nos cuenta la rebelión de Coré. Resulta que ya el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, ya estaba en un proceso de ser conducido a la buena tierra, y resulta que saben que Dios estableció a Moisés como líder y Aarón también tenía un liderazgo, cada uno de una función diferente, pero eran líderes que representaban a Dios frente al pueblo. Resulta que Coré, que era hijo de Isaac, un día se rebeló, surgió en él la rebelión. Y como ya sabemos, la rebelión da origen a cuestionar, a preguntar y a reclamar y a querer exponer mi punto de vista. Entonces empezó este señor a decir, ¿por qué nosotros tenemos que sujetarnos a Moisés y Aarón si nosotros también somos de la tribu de Leví? Y sabemos que la tribu de Leví había sido escogida por Dios para un servicio especial. Entonces, él no estaba de acuerdo con que Aarón fuese ese sacerdote que les iba a liderar y les iba a dirigir. Y él, no, ¿y por qué? Si nosotros somos iguales, nosotros somos de la misma tribu, también hemos sido llamados, también hemos sido bendecidos. Entonces, ¿por qué nos tenemos que sujetar a Moisés y Aarón? Surgió la rebelión y de inmediato dio paso a cuestionar la autoridad. Esto debe estar grabado en nuestro corazón, hermana. Cada vez que en nosotros surja cuestionamiento frente a la autoridad, debemos estar claros. Hay en mi corazón rebelión. No lo llamemos de otro nombre, ni de otra manera. Es que no estoy de acuerdo, es que no me parece, es que no, se llama rebelión. Entonces, Coré se rebeló y también hizo que muchos, vea, otro principio, Satanás se rebeló y hizo que una parte de los ángeles se rebelara con él. Coré se rebeló y hizo que una parte de la tribu se rebelara también con él. Entonces, amadas hermanas, esto es algo muy debe hoy en nuestro corazón causar temor delante del Señor.
Y debemos ver que si nosotros le damos cabida a ese sentimiento que al principio empieza pequeñito, como una inconformidad, pero al final termina siendo rebelión y va a arrastrar a muchos con nosotros. Entonces Coré dijo, bueno, no, nosotros no estamos de acuerdo. Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Si ustedes leen detenidamente, ellos no se levantaron a reclamar. ¿Y ustedes qué se creen? ¿Y por qué? Ellos bajaron su rostro, se humillaron y le dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a mirar entonces quién está por Dios. Vamos a mirar quién tiene la bendición de Dios para esto. Entonces tomaron unos incensarios y los que Dios había escogido tomaron esos incensarios y estas personas también lo tomaron. Y ambos fueron a presentar ese incienso delante de Dios. Y como para no extendernos mucho, sabemos que a causa de esa rebelión, Coré y su familia fueron juzgados fuertemente por Dios. ¿De qué forma? Ellos fueron tragados por la tierra. La tierra se abrió y se los tragó. Y otra parte de los que se habían rebelado con él fueron quemados vivos. Entonces nosotros empezamos a mirar delante del Señor qué trae la rebelión, qué trae cuestionar la actividad, perdón, la autoridad, qué trae, qué consecuencias, la muerte. La familia de Coré completa, hermanas, estamos hablando de niños, de mujeres, de adultos, fueron tragados y fueron llevados, descendieron vivos al Seol. ¿Por qué? Porque tocaron la autoridad de Dios, porque permitieron que la rebelión surgiera en ellos y los llevara a cuestionar y a confrontar, porque es que primero surge la rebelión, luego surge el cuestionar, pero después viene el confrontar. Y ellos confrontaron a aquellos a quienes Dios había escogido, a quienes Dios había señalado. Y el pueblo empezó a rebelarse. Por causa de esa semilla de rebelión que se sembró, el pueblo empezó a rebelarse. Y en vez de humillarse, empezaron a decir, por causa de ellos ha venido muerte a nosotros. Porque el Señor empezó a traer mortandad sobre el pueblo para juzgar el pecado de la rebelión. Y Moisés, en lugar de pronto de decir, bueno, se lo merecen, está bien porque ellos fueron atrevidos, no, él empezó a interceder. Miren esta posición de uno que es líder, no por posición ni por título, sino por función, por encargo y por vida. Él lo que hizo fue interceder y decirle a Aarón, corre y ve, intercede por el pueblo, ofrece sacrificio a favor del pueblo para que pare esta mortandad. Entonces, hermanos, no podemos perder de vista, la rebelión siempre va a traer como resultado mortandad. Y esta mortandad empieza por la parte espiritual. Entonces, a veces, pero ¿por qué siento esto como una debilidad espiritual? No puedo orar, no puedo leer la Biblia, no tengo aliento para las reuniones. ¿Qué pasa? Puede ser que en algún momento algo de rebelión ha traído mortandad espiritual, pero también la rebelión puede traer mortandad anímica, es decir, a nuestra alma. Y entonces ya surge un sentimiento de desánimo, de condenación, de incomodidad, que no nos deja. Y en ocasiones, si el nivel de rebelión es tan alto, puede ocasionar incluso la muerte física, amadas hermanas. Por eso no podemos ver esto como algo de poca monta.
o como algo que es insignificante. Por eso el título de este primer punto es Rompiendo la fortaleza. La primera fortaleza que debo quitarme de mi mente es que en la iglesia no hay autoridad, sí hay autoridad. El segundo punto que debo tener claro es que la rebelión es el origen de cuestionar la autoridad y confrontarla. Y tercer punto que debo tener claro es que cuando yo confronto, cuestiono y me rebelo contra la autoridad, traigo muerte a mi vida. Y esta muerte puede ser espiritual, puede ser en el alma y puede llegar hasta una muerte física. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y no nos permita caer en este gran pecado que es la rebelión. Avancemos entonces, amadas hermanas. Entonces, segundo punto de esta comunión. La autoridad es un asunto de vida. Si leemos allí en número 17, o sea, continuamos en esa lectura de esta porción de la palabra, resulta que el pueblo seguía con la insistencia y con la inconformidad de que por qué Moisés y por qué Aarón. Y el Señor en su soberanía tuvo que decir, voy a hacer algo de tal manera que este pueblo entienda que ellos son los que yo he escogido. Entonces, el Señor le pidió a Moisés que recogiera de cada tribu una vara, la vara del líder, la vara del principal de cada una de las tribus. Porque como ellos insistían en que todos eran el pueblo de Dios, todos eran el pueblo escogido, y eso era cierto, pero eso no tenía que ver con la autoridad, no tenía que ver con lo que Dios había establecido como autoridad. Ellos le dijeron, el Señor le dijo, bueno, pídale la vara de cada uno. La vara es símbolo de autoridad, es símbolo de mandato, de gobierno. La vara sirve para apoyarse, pero la vara también servía para corregir. La vara le daba autoridad a la persona que la tenía. Entonces, por eso el Señor pidió la vara. Ojo, guardemos esto aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Él sabiamente no dijo, tráiganme una, una tacita, tráiganme una túnica, tráiganme tal cosa. Él dijo, tráiganme las varas. Quiere decir, voy a demostrarles que esto es un asunto de autoridad. Entonces, cuando trajeron esas varas, él le dio una orden específica a Moisés. Le dijo, escribe el nombre de cada uno de los principales sobre su vara. Es decir, en la vara de cada uno de ellos debía decir el nombre. ¿Por qué? Porque esa autoridad representada en esa vara recaía o era descargada sobre una persona. El nombre escrito en esa vara implicaba a la persona. Era como si dijéramos, esta vara que se llama Aarón representa a Aarón, asume la posición de la persona de Aarón. Entonces, cada vara tenía el nombre de las tribus. El Señor fue muy específico y dijo, una vara por familia, una por familia. De pronto, en cada tribu no había un solo principal, habían varios príncipes principales, pero el Señor dijo, una. Y en ese caso las tribus iban a escoger el que tenía mayor autoridad entre ellos. La iglesia hoy es la familia de Dios. Entonces, si Dios mostró esto de las familias, la Biblia es económica, la Biblia nada de lo que dice es porque sí o porque es un adorno o porque no, tiene un significado. Entonces, hablaba de las familias. Hoy la iglesia es la familia de Dios. La autoridad hoy es dada por Dios en la iglesia. Si nosotros leemos en esta porción de la palabra, él, después que le dice que escriba el nombre sobre cada uno, le dice, y las vas a poner, versículo 4, 17:4 dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión.
¿Las pondrá dónde? No las mandó a poner en cualquier lugar, las mandó a colocar en el tabernáculo de reunión, decir, la iglesia. Entonces, la autoridad de Dios es dada en la iglesia, que es el tabernáculo. Y luego dice, delante del testimonio, para manifestación, dice, acá dice, donde yo me manifestaré a vosotros. Y el Señor le dijo muy claramente cuál iba a ser esa manifestación. La manifestación es que la vara que Él escogiera, la vara de la persona que Él escogiera, iba a florecer. El Señor fue explícito. Le dijo, para acabar con todo esto, esas varas que representan a cada uno de ustedes la van a poner en el tabernáculo como testimonio y yo me voy a glorificar. Y la forma como me voy a glorificar es que la vara, hermana, ¿qué es la vara? Era un palo seco, era un pedazo de madera sin vida, inerte. Entonces el Señor estaba diciendo, esa vara inerte, muerta, seca, va a florecer como testimonio de que al que le suceda eso es el que yo escogí. Y adivinen qué pasó. Bueno, no adivinen porque la palabra lo dice. Dice que la vara fue colocada, fueron todas colocadas, y el día siguiente que Moisés fue a recoger las varas, la vara de Aarón, oigan esto, amadas hermanas, la vara de Aarón reverdeció. Oiga, el palo seco ya no era seco, era un palo viviente, verde, floreció como Dios lo había dicho. Mira, él no había dicho que iba a reverdecer, pero reverdeció, floreció, tuvo renuevo, quiere decir, produjo hijitos esa vara y fructificó, porque la palabra dice que produjo almendra. Imagínense, hermana, como quien dice, ¿qué más confirmación necesitaba el pueblo para decir que él era la autoridad escogida por Dios? La verdadera autoridad reverdece, florece, tiene renuevo y fructifica. Dios siempre, hermanas, dará señal a los rebeldes para hacer cesar toda queja. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que hiciera esto? Porque él quería ya parar con tanta quejadera, con tanta insatisfacción del pueblo rebelde. Dios siempre da señal. Hermanos, la autoridad de Dios, amadas hermanas, es una autoridad en vida, que siempre va a florecer, va a fructificar y que Dios lo va a hacer de esa manera para que cese toda queja y para que no haya más mortandad. Tercer aspecto, amadas hermanas, necesitamos respetar y honrar a las autoridades en la iglesia. Entonces ya el Señor nos ha llevado por un recorrido y nos ha mostrado dónde surge ese irrespeto, ese desafío a la autoridad, cuáles son las consecuencias, cuál es la muestra o la evidencia de la verdadera autoridad que es en vida. Y ahora nos trae a nosotros en este vivir de iglesia, donde Él tiene una autoridad establecida, cómo vamos a respetar y a honrar a nuestros líderes, a nuestros pastores. Entonces, vamos a leer Hebreos 13:17. Hebreos 13:17, vamos a buscarla en nuestras Biblias, amadas hermanas. Y mi hermana Ingrid, si es tan amable, me ayuda con la lectura de Hebreos 13:17. Amén. Si lo tiene otra hermanita, puede abrir el micrófono y lo puede leer para ir ahí. Amén, aleluya. Amén. Hebreo 13:17 dice, Amén. obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan
por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Gracias, mi hermana Yani. Entonces, el pueblo tenía una actitud de rebeldía y preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios le mostró el principio de que la autoridad viene por la vida y que esa vida da testimonio mediante el reverdecer, el florecer y el fructificar. Pero ahora aquí también el Señor nos muestra otro principio. ¿Por qué debemos respetar y honrar a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia? ¿Por qué? Porque primero, para Dios no es suficiente, amadas hermanas, que nos sometamos solamente a Él. Hay veces que hemos escuchado personas y de pronto hasta a veces nosotros pensamos lo mismo, es decir, yo obedezco a Dios, yo respeto a Dios, yo honro a Dios y eso es suficiente. Pues déjenme decirle que la misma palabra nos muestra que no. Nos acaba de nuestra hermana Jane de leer un versículo que nos demuestra que el Señor ha dado un mandato. Y el mandato es obedecer a nuestros pastores. Quiere decir que para Dios no es suficiente el que yo le obedezca solo a Él, me sujete a Él y pretenda decir que no voy a obedecer a las autoridades que Él estableció porque ya es suficiente que le respete y le honre a Él. El Señor, todos lo sabemos, la palabra nos lo comprueba, nunca rompe el principio de la encarnación. El Señor siempre ha utilizado hombres de Dios, mujeres de Dios, siervos de Dios que representen su autoridad, porque Dios no le gusta actuar solo. Cuando Dios en el huerto, en la creación, perdón, iba a crear al hombre, Él dijo, hagamos, hablando de su comunión con la Trinidad divina, del Padre, del Hijo, del Espíritu. Hagamos al hombre. Y el Señor siempre, siempre va a utilizar el principio de la encarnación. Siervos de Dios, profetas, pastores, maestros, que le van a representar. Por eso, amada hermana, donde quiera que nosotros vayamos, van a ver autoridades que le representen en cada contexto. Si usted está en su empleo, tiene jefes. Si usted está en su casa, están los padres. Si usted va por la calle, tampoco en la calle hay libertad para hacer lo que se quiera. Hay autoridades que regulan. Si usted va en carro, le regula la policía de tránsito, le regulan las leyes. Sí, en todo lugar siempre va a haber alguien que represente la autoridad de Dios. Y eso no lo podemos dejar de lado. Cuando nosotros vamos a ser obedientes, nos vamos a sujetar a esas autoridades, no se trata de saber si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si me agrada o no me agrada. La verdadera obediencia y la verdadera sujeción no depende de si nosotros estamos de acuerdo con algo o no. Depende simplemente de respetar la autoridad establecida por Dios. Amada hermana, hay un micrófono abierto, vamos a colaborar para cerrarlo. Bueno, otro punto es ofender la autoridad representativa es ofender al propio Dios. Si yo ofendo la autoridad que Dios ha establecido como su representación aquí en la tierra, yo estoy ofendiendo al propio Dios. Estoy faltándole a la autoridad de Dios, porque fue Dios quien lo representó, quien lo colocó como su representante. ¿Qué pasaba con Moisés? ¿Qué pasaba con Aarón? El pueblo creía que se levantaba solo en contra de ellos y que murmuraba solamente en contra de ellos. Veían un hombre y no veían lo que estaba detrás de esa autoridad representativa. Ellos veían un hombre como ellos y decían, ¿por qué me tengo que someter si es igual que yo? Pero si ellos hubiesen mirado con ojos espirituales, ellos se hubieran dado cuenta que la gracia de Dios estaba con ellos.
que tenían la autoridad de Dios y lo habían visto todo el tiempo. Lo que Moisés hablaba se cumplía, lo que todas las señales, todo lo que Dios hizo daba testimonio de que la autoridad de Dios estaba sobre él. Pero aún así, ellos pensaron, no, nos sometemos a Dios y más nada, no necesitamos a Moisés, no necesitamos a Aarón. Pero el ofender a Moisés y a Aarón era ofender al propio Dios. ¿Por qué respetar a los hermanos que nos lideran? ¿Por qué? Ahora miremos esto en nuestro contexto. Hermana, primero, porque si usted y yo algún día deseamos en el Señor ayudar a otros, no por posición ni por título, sino por función y porque el Señor nos los ha pedido así, primero tenemos que aprender a someternos. Aquí en la costa tenemos un dicho, para aprender a mandar hay que aprender a obedecer. Nadie puede liderar si primeramente no se sabe sujetar. Entonces, ese es el primer principio y la primera razón por la cual nosotros debemos respetar a los que nos lideran. Si usted nunca se deja trabajar por el Señor en la sumisión, Señor jamás va a poner personas que se sometan bajo la autoridad de Dios representada en usted y en mí. Entonces, ese es el primer principio. Segundo, debemos respetar a los hermanos que nos lideran porque ellos un día, amadas hermanas, van a presentarse delante del Señor y van a dar cuenta por nosotros. Miren que no es fácil, no es sencillo. Moisés y Aarón no tenían un trabajo fácil porque era un pueblo contumaz y rebelde. Y aún así ellos lo cuidaban con amor. El pueblo les hacía mal y Dios les decía, apártense de ese pueblo que los voy a consumir a todos. Y Moisés y Aarón, ¿qué hacían? Se ponían en medio y se postraban, Señor, no, te lo pedimos. Ese es un liderazgo, porque ellos cuidaban de ese pueblo, cuidaban de esas almas. Así hoy nuestros líderes, los pastores que Dios ha puesto sobre su grey, también cuidan de nuestras almas, hermanos. Y un día van a dar cuenta por ello. Usted y yo vamos a ser juzgados, pero la medida en que ellos van a ser juzgados es mucho mayor que la nuestra, porque ellos van a responder por la grey sobre la cual Dios los ha puesto. Entonces, amadas hermanas, en lugar de ser tropiezo para ellos, sufrimiento para ellos, seamos aquellos que cooperan con ellos, porque la carga que está sobre sus hombros no es cualquier cosa. Otro aspecto, y es porque aunque no siempre nos resulta cómodo y fácil someternos, respetar, obedecer, si lo hacemos con alegría y sin quejarnos, vamos a traer sobre nosotros muchas bendiciones, amadas hermanas. Vamos a traer paz y vamos a ver hasta milagros. Recuerden esa viuda y el aceite. Ella acudió a un líder y le dijo, mi situación es esta, ¿qué hago? ¿Qué le dijo el líder? La cosa más descabellada de este mundo. Vaya, preste. ¿Qué tienes en casa? Una botellita de aceite. Bueno, vaya, preste muchas vasijas y empieza a vertir ese aceite. ¿Eso era fácil? No, eso era una locura a la lógica humana. ¿Era cómodo? Tampoco. Implicaba que ella tenía que ir a la casa de sus vecinos a prestarles vasijas vacías. Y la gente que iba a pensar. Pero ella decidió que no era por comodidad ni por facilidad, era por obediencia. Y por eso, como ya lo vimos, pudo tener milagros en su vida y en la vida de su familia. Entonces, amadas hermanas, por eso debemos respetar. Ahora, ¿por qué Dios establece una línea de autoridad en la iglesia? Ivy, pero ¿por qué todos no podemos ser iguales y ya? Porque Dios tiene una economía. Y en esa economía y en ese plan divino, para poder recibir la bendición de Dios, necesitamos estar incluidos bajo ese lineamiento divino, porque es como Dios, como cabeza, es el que sostiene esta línea de autoridad.
debajo de él sabemos que está Cristo, Dios, Cristo, y debajo de Cristo está el varón, y debajo del varón estamos nosotras. Yo sé que han visto muchas veces una imagen como con unos paragüitas, y hay un paraguas grande que representa a Dios, un paraguas un poco más pequeño que representa a Cristo, otro un poco más pequeño que representa al varón, y luego están, debajo de ese paraguas está la mujer. Entonces, es una línea de autoridad. Yo no peleo con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué en ese orden? Porque Él lo estableció de esa manera. Y esa es la línea de autoridad. ¿Y qué pasa con esa línea? Que esa línea tiene un suplir. Si usted se quisiera poner de primera, eso quiere decir que usted tendría que sustentar todo lo que está debajo de usted. Por lo menos yo no tengo esa capacidad. Entonces, amadas hermanas, no es una bendición tener a alguien que sí lo puede todo, que sí lo llena todo y en todo, que está allí de primero, que expresa todo ese poder y toda esa gloria y toda esa eminencia en un hombre que vino a la tierra, le representó, le contuvo, le expresó, que es Cristo. Y eso se derrama sobre el hombre porque Dios le dio a él la labor de labrar y guardar. Y debajo de él, nosotras, ahí en esa línea de autoridad, protegidas como una ayuda idónea, pero protegidas. Entonces, esta es la línea de autoridad. Y desde arriba fluye todo, fluye el suplir, fluye la bendición. En otras palabras, si usted se quiere salir de la línea de autoridad, usted va a quedar desprotegida. No va a tener cobertura y no va a tener los beneficios. Si una hoja se revela, yo no quiero estar más en la rama, ¿qué va a pasar con esa hoja? Pues sencillamente se va a secar y se va a morir porque se desconecta y deja de recibir la protección, los beneficios y el sustento de la rama, que a su vez depende del tallo, que depende de la raíz. Entonces, amadas hermanas, cuando nos salimos de esta línea de autoridad, perdemos cobertura y perdemos beneficio. Por eso vino la mortandad al pueblo, porque perdieron la cobertura, la protección y los beneficios. Hay una diferencia entre cómo el mundo ve el liderazgo y cómo la iglesia del Señor vive el liderazgo. Vamos a ver cuál es esa diferencia. En el mundo, el que es líder tiene autoridad y esa autoridad la usa para reprimir, la usa para enseñorearse de una forma, digamos así, agresiva y violenta, aunque no sea físicamente, sobre el otro. Por eso se habla de subordinados. Usted es mi subordinado, yo soy su jefe, usted me tiene que obedecer. Sí, son la autoridad establecida por Dios y lo acabamos de ver, representativa. Pero en el mundo, liderazgo para muchos es yo mando y todo el mundo me obedece. Y el cuidado y el amor y eso que acabamos de ver. ¿Y dónde queda esa cobertura? ¿Y dónde quedan esos beneficios? Es decir, en el mundo el liderazgo solo sirve para gobernar, reprimir. Pero en la iglesia, este liderazgo es para tener un orden en el cual la vida fluya sin interrupción. Donde hay un orden divino, la vida va fluyendo y puede alcanzar a todos los que estén conectados. Podemos confiar que Dios vela, hermana, en esta noche, que esta palabra, esta frase quede en tu corazón y en mi corazón. Tú y yo podemos confiar que Dios vela para que el liderazgo en la iglesia sea para edificación y no para destrucción. Mientras en el mundo corremos el riesgo de que el líder sea mal líder y termine llevando todo a la quiebra, a la derrota,
en la iglesia usted puede confiar de que aunque son hombres, son personas, seres humanos que se equivocan, Dios hasta los errores que cometen ellos los utiliza para edificación, tanto de ellos como de la iglesia. Y nada resulta para destrucción, porque Dios es capaz de transformar muerte en vida. Es capaz de cambiar tinieblas en luz. Por eso usted, no es que yo le estoy diciendo, usted tiene que confiar ciegamente en los hermanos, ¿no? Porque si usted pone la mirada en ellos, se va a defraudar, porque ellos también se equivocan. Usted tiene que confiar en que si Dios los ha puesto y los respalda y está la presencia de Dios con ellos, todo va a ser para edificación. ¿Cómo dispuso Dios? Ahora vamos a un aspecto práctico. ¿Cómo dispuso Dios la línea de autoridad en la iglesia? Tal vez usted muchas veces en la palabra y en las oraciones y cuando nos reunimos ha escuchado algunos términos, pero vea que más que posición y que títulos son función. Entonces la Biblia nos habla de que en la iglesia hay apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Son aquellos que suministran la palabra a las iglesias. Mire que está en plural. Los apóstoles son aquellos siervos de Dios que por su crecimiento en vida tienen la capacidad de cuidar a las iglesias. Entonces, si nos ubicamos en nuestro contexto, en Colombia hay muchas iglesias expresándose en cada ciudad, en cada departamento, en cada localidad. Entonces, estos apóstoles, Dios les ha dado una capacidad amplia para cuidar a las iglesias con palabras de vida. Aquí en Colombia, esos apóstoles son nuestro hermano Julio Sánchez y nuestro hermano Edward Stanford. Ellos son los apóstoles de la iglesia en Colombia, que también están en comunión con los apóstoles de otras iglesias. Luego, como apoyo de ellos, están los hermanos que hemos llamado ancianos, pastores o presbíteros, como le llama la Biblia. ¿Qué hacen? Cuidan más de forma particular y específica con un pastoreo más cercano a las iglesias locales o a las iglesias en las regiones. Hay algunos que es en las regiones y a ellos les conocemos como obreros. Y hay otros que es en las localidades, como por ejemplo aquí en Cartagena está nuestro hermano Álvaro, nuestro hermano Luis y nuestro hermano Manuel. Ahora, ellos a su vez tienen unos hermanos que cooperan con ellos para ayudar a que el cuidado, mire que todo esto tiene un solo fin, hermano. Dejemos de mirar la autoridad como algo negativo y miremos cuán amoroso es el Señor. Nos cuida desde lo macro hasta lo más pequeñito y particular. Todavía, ya estando en la localidad es pequeño, ¿verdad? Pero aún más, para ser más particulares, estos hermanos tienen apoyo de los diáconos. Los diáconos los apoyan en los servicios prácticos, puntuales de la iglesia. Y podemos mencionar aquí como por un ejemplo 3 hermanos. Sé que hay más, pero 3 hermanos. Por ejemplo, nuestro hermano Gerson, nuestro hermano Yair, nuestro hermano Pedro. Ellos son hermanos diáconos que ayudan a ese cuidado particular en los servicios prácticos de la iglesia. Y por último, este último punto, amadas hermanas, ¿por qué debemos respetar las autoridades? El Señor nos los ha hablado toda esta semana y ha venido insistiéndolo hace mucho tiempo, porque esto nos vacuna contra la iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Iniquidad es todo aquello que se opone a la justicia, todo lo que está en contra de la justicia. ¿Y quién es la justicia? La justicia es Dios mismo. Es decir, todo lo que se opone a Dios en su forma de justo juez es iniquidad. Entonces, cuando yo respeto la autoridad, yo estoy diciendo el veneno que Satanás infundió en el hombre con el pecado no
tiene efecto ni poder sobre mí, porque la obediencia de Cristo en la cruz me ha vacunado contra esa iniquidad. También porque por justicia, en un principio, el hombre debe someterse a Dios. Dios es el creador, Dios es el hacedor, Dios es el que sostiene al hombre. Y por justicia el hombre debe someterse a Dios y a su gobierno. Inicialmente, el hombre no tenía ningún problema en someterse a la autoridad de Dios. Adán era feliz en comunión con Dios, sujetándose a Dios. Pero cuando entró el pecado, entró el veneno, entró la iniquidad. Hermana, entonces, este pecado, ¿qué trajo? Trajo rebeldía, trajo desobediencia, trajo queja, trajo murmuración y conflicto. Todo eso lo infundió este pecado en nosotros como iniquidad. Por eso, la única forma de hoy en día ser ayudados contra ese misterio de la iniquidad es llamar las cosas por su nombre. Dejemos de estar llamando, es que yo tengo diferencias con el hermano pastor. Yo tengo diferencias porque yo no pienso igual, hermano. Eso no se llama diferencia. Eso se llama rebeldía. Eso se llama desobediencia. Eso se llama queja, murmuración y conflicto. Cuando yo reconozco eso, entonces yo puedo ser ayudado. Si usted va donde el médico y el médico le dice, ¿qué se siente? Nada. Entonces, ¿usted qué hace aquí? Usted tiene tal, no lo tengo. Aunque lo tenga, no. Le duele. Entonces, él no puede hacer nada. No le puede dar la cura porque usted no está aceptando la necesidad. Y esta vacuna, hermanas, es el espíritu y la vida. Cuanto usted y yo más busquemos este espíritu y esta vida a través de la palabra, de la oración, de la comunión, de las alabanzas, mucho más voy a ser vacunada y menos poder va a tener esa iniquidad sobre nosotros. Una reflexión final. Y no, nadie la va a responder. Eso es entre usted y Dios. Piénselo, medítelo en la presencia del Señor. ¿Ha surgido en mi corazón alguna vez alguna crítica? Y llámelo así. No, eso no es crítica, eso es un comentario chiquitito. Es crítica. ¿Ha surgido en mi corazón una crítica, un perjuicio, una acusación contra los líderes de la iglesia? Voy a poner un ejemplo, no quiero aludir a nadie, solamente un ejemplo. Ahí los hermanos sí están viendo que todo el mundo no se puede reunir porque no tienen los dispositivos, porque no tienen el teléfono y están con la terquedad que no quieren volver al local. ¿Qué estoy haciendo? Criticando, teniendo prejuicios y acusando sin conocer el corazón de los hermanos. Esto es muy serio, amadas hermanas, pero aún estamos a tiempo de detener cualquier mortandad. Recuerden que la rebeldía trae muerte, pero aún estamos a tiempo. ¿Cuál es el camino? Humillarnos, arrepentirnos y apartarnos de tal contaminación. Es hora de echar mano de esta vacuna. El Señor nos ha dado una vacuna y ya es hora de echar mano de esta vacuna. Jesús es el Señor, amadas hermanas. Hasta aquí el Señor me ayudó y este fue el compartir que el Señor me regaló para ustedes. Ahora las escuchamos a ustedes para ser edificados también. Amén. Amén, aleluya. El título es, bueno, rompiendo fortaleza. ¿Por qué tenemos que romper esa fortaleza?